Queridos alumnos de quinto grado, este día nos corresponde el tema 1.2, interpretación de datos de una gráfica de líneas. Si vemos la clase es similar a la clase del día de ayer, ¿verdad? Porque ayer igual hacíamos un análisis, lo único que ahora va un poquito más complicadito, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado en lo que vamos a ir analizando, ¿verdad? Hay que, como les decía en la clase anterior, pues ver todos los detalles en el gráfico, ¿verdad? Lo primero, el tema, temperatura en Buenos Aires durante el año 2018. Me dirían que es el mismo de la clase anterior. Es el mismo gráfico, pero la interpretación va a ser diferente. Ya van a ver por qué. Las preguntas son diferentes. Vale. Otra cosa, hablábamos del eje horizontal que hablaba de los meses y el eje vertical que hablaba de la temperatura, ¿verdad? En grados centígrados. Vámonos de una vez al análisis. Dice, el literal A. Desde enero hasta qué mes la temperatura disminuyó. Tenemos que la gráfica de línea empieza en enero y luego va descendiendo, o sea que hubo una baja, miren, hubo una baja hasta aquí. Ya de aquí empezó a subir, entonces voy a ver de aquí a aquí, de este margen, esta baja que hubo de temperatura. O sea que bajó desde enero y luego me ubico acá en el puntito y bajo sobre la línea. Quiere decir que desde enero hasta julio hubo una disminución de temperatura. Eso vamos a contestar en el literal A. Luego en el B dice, ¿entre qué meses se observa mayor disminución de temperatura? ¿De cuánto fue la disminución? Entonces serían, ¿entre qué meses? Serían los dos últimos meses que están al final de la disminución. En este caso sería junio y julio. ¿Y de cuánto sería la diferencia de temperatura? Vemos cuánto me está señalando entre los dos, que sería 1, 2. Quiere decir que hubo 2 grados de diferencia de temperatura. Vamos al C. Desde julio hasta qué mes la temperatura aumentó. Como decíamos que era de enero a julio que había disminuido, pero de julio empezó a subir la temperatura hasta el mes de diciembre. O sea que de julio a diciembre aumentó. Luego el literal D. ¿Entre qué meses observa mayor aumento de temperatura? ¿De cuánto fue el aumento? O sea que me voy a ir a la parte de la cúspide, ¿verdad? De la parte final donde terminó de subir otra vez la temperatura. ¿Y entre qué meses fue? Tenemos acá noviembre y diciembre. ¿Y de cuánto fue el aumento? Contamos las rayitas, 1, 2, 3. Quiere decir que hubo 3 grados de diferencia en esos 2 meses. Y fueron los meses con mayor temperatura. Luego vamos a la siguiente, dice, ¿entre qué meses se observa mayor? Eso ya lo hicimos, el E. ¿En qué mes hubo igual temperatura? Tenemos que ir viendo el gráfico e ir comparando ambos lados, mire, las líneas y ver cuáles coinciden. ¿Entre qué meses hubo igual temperatura? Mire, aquí tenemos uno, que sería el mes de septiembre y el mes de mayo, ¿verdad? Luego tenemos otro también que coincide, que sería este, mire, el mes de diciembre y el mes de febrero. O sea que tenemos 4 meses que coinciden, 2 y 2, ¿verdad? Ya de acuerdo a ese análisis vamos a contestar las preguntas. Aquí tienen el espacio. El A dijimos, desde enero hasta qué mes la temperatura disminuyó. De enero a julio. Perdón acá por el error, desde enero a julio. Luego dice, ¿entre qué meses se observa mayor disminución de temperatura? Dijimos entre junio y julio. ¿Y de cuánto fue? De 2 grados centígrados. ¿Vean? Luego la C decía, desde julio hasta qué mes la temperatura aumentó. De julio a diciembre. Luego la D dice, ¿entre qué meses se observa mayor aumento de temperatura? De noviembre y diciembre. Luego, ¿de cuánto fue ese aumento? Decíamos que era 3 grados centígrados. Y el E, que decía, ¿en qué meses hubo igual temperatura? Decíamos que era mayo y septiembre, ¿verdad? Mayo y septiembre. Y también decíamos que era diciembre y febrero.
diciembre y febrero. De esa manera vamos a ir analizando la gráfica. Si vieron, hay muchas cosas que sacarle a una gráfica, muchas cosas que comprender en una gráfica, hay mucha información encerrada en esa gráfica. Cualquiera que no sepa cómo analizarlo diría, es una línea con un montón de puntitos y a saber qué dice. Pero nosotros estamos aprendiendo de esta manera cómo analizar los gráficos de línea, ¿verdad?